Me dijo, oye, están contratando ahorita, están en proceso de entrevistas en JP Morgan, ¿no te interesa? Le dije, pues sí, pásame la información, mandé mi currículum. Con gente que he platicado con un perfil similar al tuyo, creo que por lo menos lo explican como que entienden que son etapas, ¿no? A lo mejor, no sé, no estoy queriendo concluir tu respuesta, pero a lo mejor no te comprometerías a 30 años a ese ritmo, pero sí a 5 o a 10. Pero sin embargo, a ver, si tienes 25 años y te acabas de graduar, yo la verdad creo que es el mejor momento que tienes para meterte a full en esto que quieras hacer. Esta generación de cristal. Ok, boomer. No entiendo a la Que me chaviza. ondeé porque me gosteó. Nah, qué cringe. Entre generaciones, de X a Z. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Daniel de Ávila. Diego Alcalá. Pues estamos otra vez entre generaciones, un espacio en donde platicamos generaciones y tratamos de llegar a acuerdos, en desacuerdos, en mejoras, en todo lo que podamos tener para que podamos tener mejores sociedades, mejores interacciones humanas. El día de hoy tenemos un gran invitado, un talentazo, Octavio. Pues quiero que se presente él, pero cabe señalar que pues es un chavo que ha crecido en una forma exponencial en su carrera y me gustaría que nos platicara su historia, ¿no? Para luego arrancar en temas de generaciones. Pero pues preséntate, Octa, quién eres, qué estudiaste, dónde trabajaste, un pitch de unos 2, 3 minutitos. Cuéntanos y bienvenido, Gracias, Octa. gracias por la invitación. Pues a ver, básicamente estudié finanzas en el TEC de Monterrey. Me gradué en el 2017. Por ahí hice un semestre como de intercambio ahí en Columbia, ahí en la ciudad de Nueva York. Tomé clases ahí en la escuela de negocios. Em, y la realidad es que pues en ese entonces yo ya tenía como un negocio, ¿no? Que en ese momento se llamaba Vivank, que básicamente era crédito al consumo. Y pues básicamente en ese momento yo dije, bueno, quiero buscar experiencia y quiero tener más herramientas para poder escalar este emprendimiento. Entonces en ese momento decido vender el negocio, buscar trabajo. Yo en ese entonces estaba aquí en Guadalajara y por ahí un amigo que estaba trabajando en Goldman Sachs, que ya se había graduado del TEC, me dijo, oye, están contratando ahorita, están en proceso de entrevistas en JP Morgan, ¿no te interesa? Le dije, pues sí, pásame la información, mandé mi currículum y mandé, pues ahora sí que toda la información y fueron una serie de como de 8 entrevistas más o menos, 8 o 10 entrevistas que pues la realidad es que son diferentes filtros, ¿no? Empiezas desde los analistas, asociados, etcétera, ¿no? Ya después, si quieren, entramos ahí en detalle. El tema es que fueron 2 semanas de entrevistas intensivas. Estaba ya en finales, me estaba graduando de la carrera, estaba entre que vendiendo el negocio, etcétera, y también estaba pasando ahí una, pues, no crisis, pero sí una situación complicada ahí en el tema de empresa familiar. Entonces, como que, pues, se dieron todos esos factores juntos, ¿no? Al final resultó que sí me contrataron ahí en JP Morgan y empecé en enero del 2018. Entonces, me voy a banca de inversión. Estuve ahí 2 años, estuve también trabajando, bueno, principalmente de la oficina de Nueva York y también, bueno, más bien, principalmente de la oficina de Ciudad de México y también estuve allá en Nueva York 6 meses. Estaba en el equipo de IB, que es Investment Banking, en el equipo de LATAM. Y principalmente veíamos M&A, aunque también llegamos a ver ahí un par de temas de levantamiento, bueno, así que Equity Capital Markets, ¿no? Que le nombran ECM. Entonces, pues básicamente fueron ahí dos años y ya en el 2019 a finales me buscan de Confío, que en ese momento no sonaban, bueno, ya venían sonando el tema de las fintechs, pero no eran lo que son hoy en día o lo que fueron en los últimos años, ¿no? De crecimiento y demás. Entonces yo también ahí buscaba experiencia, pero más en la parte operativa, porque en la parte de advisory, que era lo que yo estaba haciendo, la realidad es que no te metías al nivel operativo de tomar decisiones, de gestionar un equipo, era más asesorar de la parte transaccional a los clientes, ¿no? Entonces, ya en el 2019 a finales entro en Confío como asociado y, pues, ahí se da un crecimiento acelerado porque se vino todo el tema de COVID, la burbuja fintech. Entonces, entre el levantamiento de rondas, compra de empresas y todo, se vio un crecimiento acelerado porque yo entré como asociado.
en ese momento y pues pasamos de ser 350 empleados a 1,300 más o menos en un lapso de 18 meses. Entonces el crecimiento y la experiencia ahí pues sí fue bastante interesante, bastante retadora también porque pues fue armar equipo, contratar, vivir una empresa en crecimiento acelerado, también en situaciones también de recortes y demás. O sea, fue muy interesante, ¿no? Desde muchas perspectivas. Y, pues bueno, eso es así como que a grandes rasgos los últimos 8 años. Hice también una maestría en el IPADE, el MEDEX, que fue un programa ejecutivo en el Inter. En el 2024 la terminé. Entonces, pues así es como que a grandes rasgos, ¿no? Entran O sea, ¿te puedo decir que te pasaste chambeando toda tu juventud? sí. Y yo también diría que estudiando desde 2012, y digo estudiando porque, algo que me permitió a mí entrar en JP Morgan, pues, fue todo el currículum que ya traía previo. O sea, yo no entré a JP Morgan porque fue suerte. O sea, básicamente ya tenía, a ver, me gradué como mejor promedio de la generación, me fui de intercambio a una de las universidades Ivy League en Estados Unidos. Entonces, pues, más los 7, 8 años que tengo de carrera profesional, más los otros 4 o 5, pues, fueron de estudio, 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 ¿no? Entonces, Ya, qué interesante, qué sí. interesante. O sea, ¿ahorita quieres echar fiesta? Ah, sí, te robaste tu juventud. ¿Estás casado? Estoy casado, estoy casado. Nunca dejé de echar fiesta, la verdad. Es algo que me mantuvo más o menos Fresco. cuerdo, pero sí, em, sí, o sea, sí o sea, creo que ahorita estoy entrando en una etapa profesional, donde tengo ya toda la experiencia que tuve en los últimos 8 años y también más madurez. Entonces, como que ahorita creo que es un buen momento para capitalizar todo esto en la siguiente etapa, ¿no? Excelente. Diego, ¿quieres detonar alguna pregunta? Fíjate que traía algunas preguntas en mente conforme a lo que me había platicado Daniel, pero sabía que me iban a surgir algunas más eh, apegadas a lo que platicaste. Me brincó y me gustaría que lo compartieras. A ver, primero que nada, tú sabes que visto desde México, pues incluso a nivel global hay una mística con estas grandes firmas que mencionaste, ¿no? Goldman Sachs, o sea, como que la gente, y yo también lo he pensado como que, ¿cómo será? Y qué diferente es, ¿no? O qué hay de diferente, sobre todo no desde el morbo, sino de, pues, qué se puede traer, qué sí se puede aprender, qué cosas, ¿no? Pero la pregunta muy puntual es, y no es que le den más valor a una u otra, pero tú dijiste que pasaste del lado de ser como un analista y simplemente un advisor a brincar a la parte operativa de Confío. Definitivamente, preconfío había cosas que no sabías. ¿Qué cosas aprendiste que no estaban en tu radar cuando brincaste a la parte operativa? ¿A qué conclusiones llegaste? Eh, ¿Qué hiciste ahí en esto? Creo que todos tenemos esos aha moments donde, esto estaba bien güey en esto. O sea, ¿qué aha moments te encontraste ya que estabas en la parte operativa contra tu etapa de advisor? Buenísimo. Yo creo, digo, y la voy a separar en 2, ¿no? La primera parte como de mística que me dijiste de, oye, ¿qué puedo aprender o qué vi en esta firma global, ¿no? O sea, que hay mucho como, o sea, como que se habla mucho de estas firmas. Yo creo que para mí fue la mejor escuela, eh, el haber entrado en JP Morgan, haber tenido esa oportunidad, porque para mí una fue poner en práctica intensiva todo lo que había visto en mi carrera. En los 4 años de carrera de finanzas, entré a hacer precisamente eso. Y y más allá de eso, claro que aprendes nuevas cosas y demás, pero yo creo que este tipo de firmas te enseñan a trabajar bajo presión, em, en situaciones donde, pues, hay mucho sobre la mesa, ¿no? O sea, deals de, no sé, 300, 500 millones de dólares, 1 billion, 5 billion, o sea, en transacciones muy grandes. Entonces, el estar trabajando bajo eso, o sea, bajo ese contexto y que puedas ser capaz de deliver con resultados y todo, creo que eso es un skill que sí te lo enseñan. O sea, que puedas trabajar bajo presión y también el tema de la resiliencia, porque, o sea, yo cuando entré, pues a mí me dijeron: "Oye, pues aquí trabajamos mucho". Le dije: pues sí, o sea, es conocido que se trabaja mucho en banca de inversión, pero pues sí es, o sea, duro en ese sentido, porque Ahorita que tocaste ese ajá, tema, y perdón que te interrumpa, por ejemplo, sí, Scott Galloway, que me imagino lo has sí, sí, escuchado, sí, sí, habla de que en su etapa que trabajó para una de estas firmas, no sí, recuerdo cuál, sí, sí, pues sí, lo dice que ubico. prácticamente no hacía nada más que trabajar y que Sí, prácticamente no dormía. ¿Es cierto sí, sí esto es o cierto. lo exagera? No, sí es cierto. O sea, yo cuando entré, o sea, y luego vas empezando, pues,
entraba, no sé, 9 de la mañana, pero no tenías horario de salida. Era hasta que terminaras la chamba. La podías terminar a las 1 de la mañana, a las 2 o hasta las 6 y te ibas y te bañabas y regresabas, o la acababas a las 12 en el mejor de los casos, pero la realidad es que sí O es sea, sí te eso, te exige un dedicas. nivel de compromiso, Sí. quizás no, que no existe en México, que no hay algo equiparable en México. Sí te exige mucho compromiso y es esa parte que te forja la resiliencia. O sea, porque ahí no era como de, oye, ya son las 10 de la noche o las 11, ya no quiero, o ya me cansé, o ya, o sea, no. O sea, esto se tiene que hacer y se tiene que hacer, porque mañana hay una reunión y hay que llevar los materiales y el equipo está contando. Entonces, creo que también esa parte como del trabajo en equipo, también, o sea, como la resiliencia, el trabajar bajo presión, trabajar en equipo, como que todos esos factores, sí los aprendes ahí. Además, el tema también de trabajar con otras culturas, creo que también es muy interesante. O sea, que en la experiencia de trabajar en Nueva York, pues, em, a lo mejor, estás en un deal con gente de Estados Unidos, o sea, como que aprendes o sea, este intercambio cultural de ideas y en el entorno, la verdad es que está muy interesante porque aprendes muchas cosas, o sea, y si llevas como que, o sea, como que esa experiencia, pues, o sea, como que en otro nivel, ¿no? Y también que veas, pues, cómo se hacen los grandes negocios, ¿no? Porque ahí la verdad es que te das cuenta cómo se hacen esos procesos de evaluación no sé, en un M&A, a lo mejor una empresa mexicana comprando una en Argentina, o a lo mejor una de Argentina, poniendo un proceso de venta y demás. Entonces, como que te das cuenta de, pues, del nivel de negocios regional de que empresas muy grandes y, pues, transnacional también, ¿no? Entonces, creo que esos fueron los primeros, o sea, los principales aprendizajes. O sea, la resiliencia, capacidad de trabajar bajo presión, em, y el tema de aprender esta cultura corporativa que yo creo que no la aprendes, si no la vives. Que sepas respetar, o sea, más que respetar, o sea, el que sepas cuál es el código como detrás de, no sé, desde los correos, las interacciones con los clientes, o sea, como que aprendas ese lenguaje corporativo, creo que es una gran escuela para todo eso. Okey, okey. Oye, ¿y cómo te fue trabajando con chavos de tu edad que eran tus jefes? Y gente más grande que también eran jefes de ustedes. ¿En JP Morgan o en...? JP Morgan, sí. Pues fíjate que muy bien, o sea, digo, yo mi perfil siempre ha sido como más abierto en ese sentido, entonces yo siempre como que trato de aprender lo más, ahora sí que lo más que se pueda de las diferentes generaciones. Sí había un tema de, pues ahora sí que no se pueden, ¿cómo lo puedo poner así? Y yo creo que así funciona la industria, o sea, porque al final era difícil como que el trabajo que hacían los analistas asociados, como que, o no difícil, pero había como esta cultura de trabajo en el yo pasé por lo que tú estás pasando, entonces así tiene que ser. O sea, lo que nos platicaba un poquito Sí. nuestra invitada hace ratito, Fer, que decía que los que están arriba, como ya trabajaron y ya sufrieron, pues tú tienes que sufrir también. Y ella decía que pues ahí hay mucho ego. Creo que sí puede ser ego y, o sea, yo sí vi banqueros, con la intención genuina de hacer algo, pero ya el sistema está tan construido y funciona tan bien de esa manera que también es difícil cambiarlo. Y también traes la presión y traes la presión competitiva de la industria. Entonces, ¿qué tanto puedes hacer? Porque a lo mejor y tú quieres poner menos horas, pero a lo mejor el cliente o el competidor le va a dar la propuesta al día siguiente. Entonces, pues, o sea, no hay mucho para donde te puedas hacer también. Lo que sí he visto, es que con las nuevas generaciones sí ha sido difícil, mantener el mismo nivel de compromiso, o de nivel que se tenía hace 10 años, por ejemplo. O sea, ya este mindset de, voy a desvivirme por estar aquí, sí ha cambiado un poco. O sea, sí creo que a los bancos les va a costar trabajo en ese sentido Engancharlo. engancharlos, sí. Oye, ¿y tú personalmente cómo viviste eso? Porque quería entrar a eso, con gente que he platicado con un perfil similar al tuyo, creo que por lo menos lo explican como que entienden que son etapas, ¿no? A lo mejor, no sé, no estoy queriendo concluir tu respuesta, pero a lo mejor no te comprometerías a 30 años a ese ritmo, pero sí a 5 o a 10, no lo sé, Sí. estoy preguntando, pero en algún momento, y si sí, ¿en qué momento te llegaron? Pues somos una generación más inclinada a, como tú comentas, quizás hacernos, no quiero decirlo más blanda, pero pues hacernos más estas preguntas existenciales y entonces, ¿para qué es la vida? ¿Y en qué momento separo etapas? Veo que estás casado, no sé si tengas hijos o no, pero me imagino que todas esas situaciones de vida empiezan a influenciar, por lo menos a nivel pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa transformación de cómo percibes la relación tuya con el trabajo y si ha cambiado o no en los últimos años?
Sí, buena pregunta. A ver, yo creo que sí ha cambiado, en el sentido de que ahorita, definitivamente yo creo que mientras vas creciendo vas valorando más otro tipo de situaciones o de cosas, por ejemplo, no sé, la pareja, la familia, hijos y demás. Ahorita no tengo hijos, pero definitivamente cuando los tengan no quiero que o no quisiera que el trabajo, me consumiera por completo como lo hacía en ese momento. Pero sin embargo, a ver, si tienes 25 años y te acabas de graduar, yo la verdad creo que es el mejor momento que tienes para meterte a full en esto que quieras hacer. Em, definitivamente si quieres crecer y quieres, sobresalir, o montar un negocio, lo que sea, te va a costar. Y ese tema de que calidad de vida y balance de vida, yo honestamente creo que no existe en ese momento. Y no debería de que existir. O sea, es muy difícil tener todo en la vida y siempre hay trade-offs. Y a medida que creces es más claro cada vez. O sea, siempre hay trade-offs. Si quieres tener crecimiento acelerado en la parte profesional, quieres ganar bien, quieres tener oportunidades, pues te va a costar. O sea, así es una realidad. O sea, no te puedes No se apartar de puede eso. todo. Está súper competido afuera. O sea, em, está súper competido. Entonces es lo mismo. O sea, si tú quieres destacarte en cualquier área, va a estar súper competido. Y para eso tienes que meterte más a trabajar, a prepararte, a lo que sea. O sea, eso no lo vas a quitar sobre la mesa. Entonces ese tema de calidad de vida y balance y todo, a ver, yo creo que es muy personal y cada quien lo decide. En mi opinión, en mi experiencia, eh, si te quieres, o sea, si quieres sobresalir, tienes que meterte a full. Tienes que sacrificar parte de esa Tienes que calidad. aplicar. Y es el mejor momento que tienes. Tienes la energía, no tienes los compromisos y la responsabilidad familiar. A lo mejor no tienes, a lo mejor sí. O sea, entonces creo que es el mejor momento para hacerlo. Y sientas las bases para los siguientes años también. ¿Tú estás seguro con eso? Sí, Son generaciones diferentes. no, yo coincido en que son etapas, o sea, que hay momentos para eso. Si alguien me dijera, no, yo 40 años voy a estar así, quizás lo percibiría como que ya lo calificaría un poco desequilibrado. Si alguien me dice, como tú dijiste, 25 recién graduado, le pego 10 años, me hace un poco más de sentido porque también pues, hay una parte de salud física y mental, o sea, que no hay sacrificios que afectan, entonces quizás puedes decir, bueno, 10 años puedo medio jugarle al no ser el más perfecto en temas de comida, sueño, equilibrio emocional. 40 años, pues dirías, no creo que te dé, ¿no? Steve Jobs, un genio, pero murió muy joven y creo que puedes entender ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, ¿a ti en qué momento empezaron? Bueno, por lo poco que he percibido, entendería que a lo mejor ahorita no tienes el mismo ritmo que tenías cuando estabas en una de estas empresas. ¿Qué fue lo que detonó que eso cambiara? ¿El que conocieras a la que hoy es tu esposa o el día que te casaste? ¿O qué cosas pasaron que bajaras un poco el ritmo? Yo siento que, digo, y ahorita entramos en eso, o sea, yo sí tuve una época pues, de burnout en algún punto, pero es independiente. Ahorita, yo creo que te vas dando cuenta de que vas capitalizando mucha experiencia, conocimientos, proyectos y demás. Entonces, como que los puedes, o sea, no es necesario o sea, que a lo mejor le metas 15 horas. O sea, como que creo que cada vez vas siendo más estratégico con tus tiempos y también tienes más experiencia y más valor que puedes sumar. Entonces, em, sí, o sea, creo que es eso. O sea, Sí, es que hay un brinco donde tu primera, en la ecuación importa mucho el factor tiempo y luego empieza a disminuirse el valor o sea, no el valor del tiempo, sino la relevancia en esa ecuación y empieza a sumar más otras cosas, como tú dices, a lo mejor tu capital social, el currículum que traes que traes detrás. sí, creo que cada vez va sumando más, pero igual van cambiando las prioridades en ese sentido. O sea, a lo mejor ya no estás dispuesto a entregarle 5 años a un corporativo, o 6 años a un corporativo, y después, porque después volteas a ver atrás y dices, bueno, pues todo lo que dejé de hacer y todo. Entonces, como que vas aprendiendo, yo creo, a tener un poquito más de balance, de cierta manera. Ok. Sí. Oye, y en la etapa confío, ¿cómo te fue con tus jefes? ¿Cómo te fue con esa interacción donde tomas una responsabilidad pues altísima, ¿no? Una posición de entre 1 en 100 millones, ¿no? Que está muy bien pagada, que tiene una gran responsabilidad, big budgets, ¿no? Big goals to achieve. Entonces, ¿cómo te fue ahí? ¿Cómo nos cuentas en el tema generacional? ¿Sí le aprendiste a tus jefes más grandes? ¿Sí te desesperabas por su forma de pensar o forma de actuar? No lo sé, tú dinos. Sí. No, y lo voy a contestar muy abierto y ya después Claro, ahí y váyanme preguntando, o sea, sí. Yo como contexto, perdone, para sumar a la pregunta, quisiera entender si nos puedes platicar
bueno, entiendo que Confío, tú comentaste, había rondas, entiendo que en ese tipo de estructuras pues ya no es que le respondas al fundador de la empresa, ¿no? O sea, respondes a varios intereses por lo que entiendo, o sea, lo que tú me digas. Entonces, primero para entender, a qué- tú en la posición en la que estabas, ¿cuáles eran tus principales, no sé si decir, era el board? ¿Quién era como tu figura arriba de eso? ¿El board? ¿Alguna persona en particular? ¿Tú a quién le respondías en Confío? Mira, básicamente al VP de Finance y al CFO directamente. Pero el equipo, o sea, creo que lo que ganas en una empresa donde ya estás como tú participando directamente es que o sea, lo que hagas o dejes de hacer tiene un impacto mucho más directo en la empresa. Entonces, sí, pues, estaba también el CEO, también involucrado en muchas decisiones, en muchas reuniones, y el board también, pues definitivamente se vuelve, o sea, no, o sea, yo no le reportaba al board, obviamente, pero eh, todo lo que nosotros analizábamos y presentábamos, definitivamente, y a veces teníamos llamadas con los asociados de los fondos para entender los modelos, para revisar proyecciones, para dudas y demás, o sea, sí había mucho seguimiento ahí. Entonces, creo que el nivel de visibilidad incrementa, pero también de accountability. ¿Y estas personas a las que le respondías de qué edades eran? Como queriendo enriquecer la pregunta. Uno, 30, pues, en los 30, 35, y el otro sí ya, sí fue ya con mucha experiencia y demás, ya en los 50, ya después de haber estado en private equity y demás. Entonces, eh, creo que los dos o sea, fueron buenos jefes y, en diferentes aspectos, y les aprendí mucho en ese sentido. Creo que algo que a mí me costó trabajo, fue el tema de la retención. Era difícil engage a veces, sobre todo a generaciones más jóvenes, ¿no? Porque a veces el trabajo avanzaba tan rápido y, era como difícil. O sea, siento que las generaciones actuales, en el momento en el que dejan de aprender, se desconectan completamente. Entonces, eso para mí fue un reto, cómo mantener el trabajo como interesante, retador, em, que lo pudieran hacer también, porque si a lo mejor lo haces tan retador, pues llega un punto a lo mejor y no saben cómo, entonces ya te rompen algún proceso y, como les comentaba, pues al final el accountability está ahí. Entonces, si no puedes deliver, pues también, o sea, tú eres responsable directamente de eso. Entonces, ese para mí fue un tema, cómo mantener como motivado y engage, porque la gente, y especialmente ahora, quieren seguir aprendiendo. O sea, el tema de, oye, voy a estar aquí en esta empresa 10 años, ya no funciona. O sea, si no están aprendiendo constantemente, y eso sí, creo que en la escala de valores, em, está por encima del tema de dinero, definitivamente. En tu performance, o sea, ¿tu ética profesional es esa o era un poquito la visión y misión de Confío? No, yo me refiero como en la Lo que percibiste de los equipos. exactamente, que en las generaciones actuales el tema, o sea, que sí, pues en generaciones más jóvenes, yo creo que el tema del estar aprendiendo está, yo creo que por encima del tema monetario, Okey, literal. visione. Sí, 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 sí. Y entonces, ya con el contexto, tus jefes allá arriba, ¿sí sentiste que te aportaron y te guiaron? ¿Sí fue un aprendizaje increíble para ti? Sí fue un aprendizaje, sobre todo en cómo, o sea, es que es complicado, porque siento que el reto de gestionar una startup en crecimiento, ¿no? Que cada año crecía 3 veces su tamaño, ¿no? Otra, el tema de gente. Entonces, ¿cómo gestionas todo eso? La verdad es que sí está, o sea, sí es muy retador. Sí les aprendí mucho y, pero también cosas que a lo mejor yo hubiera hecho, diferente, a lo mejor en tema de gente. Creo que el tema de la cultura, es crítico. O sea, el tema de construir cultura o sea, es un tema, o sea, es un intangible que se va construyendo ahí en la empresa, ¿no? Este, Ahorita que hablas de cultura, por entender un poquito, dijiste que en algún momento eran 1,300 empleados. De esos, ¿cuántos iban a oficina? ¿Cuántos eran remotos? a ver, en COVID, prácticamente todos. Y así se quedó la empresa por varios años. Remotos. Y el regresar costó mucho trabajo. Hasta que fue, esta es la directriz, queremos, así, tantas veces digo, y ha seguido también la tendencia de muchas empresas. Yo creo que al final sí se necesita la colaboración o la interacción. Sí se necesita, o sea, es muy difícil, que hagas equipo. De hecho, eso también a mí me costó mucho trabajo, como el retener equipo, el hacer equipo estando todos remotos. Creo que al final, pues, como seres humanos nos seguimos conectando mucho en persona. Entonces,
también puras llamadas por Zoom, puro trabajo y el trabajo intenso, muchas horas, etcétera. Entonces como que era complicado mantener esa parte como dinámica, ¿no? Em, pero sí, creo que al final, para mí, yo creo que la mezcla, o sea, creo que hoy por hoy necesitas de ofrecer esa flexibilidad de trabajo hoy, o sea, híbrido. Creo o sea, eso es clave ahorita. O sea, híbrido sí, pero el 100% en el Remoto, remoto no. ya no funciona desde tu visión. En mi opinión, no funciona mucho, y menos en empresas en crecimiento. Y la verdad es que siento que hasta cierto punto, no sé, si un empleado o alguien de tu equipo no lo has visto en 6 meses, sí se empieza a perder algo de rapport, algo de cohesión en los equipos, la creatividad también baja, creo que el nivel de compromiso no es el mismo, o sea, y es mi punto de vista, ¿no? Porque hay gente que dice: "Sí, 100% remoto y todo, funciona", pero, Tiene eh, sus límites. tiene sus límites, sí. Si ahorita armaras un equipo multigeneracional, Ajá. tú eres el CEO, ¿cómo pondrías las posiciones? ¿De qué edades las pondrías? Ah, eso te gustó, ¿ah? Quizás sí pondría a alguien senior, alguien, Dime de posición, edad y qué alguien de 50, 60 años ya con toda la experiencia, el conocimiento, know-how, a lo mejor a un nivel como más advisor, como más tipo consejero, ¿no? Eh, a nivel C-suite, yo sí pondría a gente joven, 18, 30, no, no, a lo mejor entre 20, 30 años, no C-suite, pero sí como en posiciones, bueno, yo es que digo que sí, A ver, más, ajá, estás divagando mucho. sí, A ver, a ver, forma tu equipo, ya pusiste un advisor que se sí, llama Roberto y tiene 50, 55 60 años, años. es advisor, punto. Hacia abajo, tú estás de CEO. Hacia abajo, ¿a quién vas a poner de director de finanzas? Hombre, mujer y de qué edad. Yo creo que independiente, pero sí 35 más o menos. 35, Sí, hombre o mujer, independiente. no importa. Operativo, Operativo, que va y vende, que va, es comercial y cooperativo, ¿no? que 25, 30. ¿Por 25. por qué bajas la edad de ahí? ¿Porque valoras energía, disposición? O sea, ¿qué estás valorando ahí para bajar el rango de edad? Em, yo creo que entendimiento, o sea, ¿cómo lo pongo en palabras? ¿Feeling del mercado? No, pues estamos jóvenes. O sea, uno de 26, 27 años, a ver, sí, Más en la parte comercial, sí. sí. Pero, a ver, o sea, a nivel directivo tú dices, ¿no? Sí. No, yo sí pondría 30 años, como que ese De sería 30 para 30. mi vara, sí. O sea, Porque tenemos para ti es importante que tengan ciertas horas de sí, vuelo base. totalmente. O sea, yo no pon sí, justo, o sea, que ya traigan algo de experiencia ahí. Sí, totalmente. Okey, Sí. fíjate qué importante, Eh, ¿no? sí, sí, sí. Pero aún así, de todos modos, estás poniendo gente joven. Estás poniendo gente de Totalmente. A ver, millennial. honestamente, yo creo que, o sea, ¿y por qué pongo ese 30? O sea, porque creo que ya con ese entonces ya tuvieron cierta experiencia en el mundo corporativo, ya tuvieron cierta toma de decisiones, o sea, como que ya traen más horas de vuelo, como dijiste. Pero, alguien más joven, honestamente, todo el tema digital, todo el tema generacional, todo el tema de trabajo en equipo, o sea, como que sí es otra generación que honestamente creo que tiene muchísimo que aportar, pero no sé si a un nivel directivo todavía, o sea, como de gestión de equipos y demás. O sea, esa es la parte como, digo, todavía me queda duda en dónde posicionarlos, em, para que no rompan ya una estructura corporativa, pues que al final es una maquinita que tiene que dar resultados o sea, cada 6 meses, cada año, y hay muchos stakeholders involucrados. Entonces, sí creo que el tema de que experiencia sí suma. Sí suma, pero ahora yo les digo desde mi edad, o sea, pues pones a un director de 30 años, tú lo ves porque tú fuiste director y tenías 30 años, ¿no? O 31, pero tenías al VP aquí arriba, tenías al CFO arriba en donde tenía toda la experiencia, 20 años de experiencia, 30 años de experiencia. Sí, sí. Tú teniendo 32 años y pones uno de 30, no sé hasta dónde complemente esta experiencia versus la energía, porque no me va a decir que pues, o sea, 30 años, ¿cuántos años tiene de experiencia? 6 años. No lo sé, Completamente. no lo sé, pero bueno, qué interesante tu visión. No estoy diciendo que esté mal o bien, ah, desde su percepción, ¿no? Y desde tu trabajo, ¿tú cómo lo conformarías tu equipo? No, bueno, no sé si tengo suficientes elementos para
copiar en eso, pero tu empresa. sí, digo, en la empresa, en Comprando América, pues encuentro un valor en el mix. O sea, no, antes de vivirlo no le veía valor al mix. O sea, independientemente de cómo colocaría las posiciones, sí creo que suma el tener en alguna posición a alguien, pues algún viejo lobo de mar, suma el tener a alguien con más energía, con más feeling de las nuevas tecnologías y de cómo adoptar algo rápido, y suma el tener a alguien pues en ese intermedio que pues ni es demasiado viejo para ser anticuado ni es demasiado joven para estar muy verde, ¿no? O sea, yo he encontrado mucho valor en ese mix, no creo que haya como una forma establecida de decir, pues en este orden o en esta jerarquía los pones, porque también no soy tan edadista en ese sentido, o sea, no, per se, tan edadista de que entonces, entonces como ya tiene 50 años, no, pues seguro sabe un chorro, no, pues depende, ¿no? Fíjate que algo que ahorita que dices eso, o sea, yo creo que el CEO o el C-suite tiene que entender las nuevas generaciones, sí o sí, eso sí lo pondrá como requisito, o sea, y en qué entender en el sentido de que sepa trabajar con ellas, sepa cómo motivarlas, o sea, que pueda tener una estrategia para la empresa que contemple las nuevas generaciones, porque esos van a ser tus clientes, tus proveedores, van a ser tus stakeholders en los siguientes 10 años. Y si hay un tema generacional, digo, ahora lo estoy viendo cuando estuve dando clases ahí en el TEC, eh, de cuando yo estudié hace 8 años, es completamente otra, o sea, desde el aula, la forma de interactuar, las laptops, los dispositivos, todo, y está buenísimo, o sea, y no quieres ir en contra de eso, más bien necesitas de que entenderlo. Y también la forma de pensar y de interactuar es diferente, o sea, y quien no sepa llevarse en eso, creo que va a costar mucho trabajo liderar, no sé, usar una estrategia a largo plazo, ¿sabes? Porque sí o sí tiene que estar ahí ese componente. Pues sí, o sea, entiendo lo que dices, hay que entender las nuevas generaciones, pero sí sigo pensando yo que la edad y los kilómetros te dan la resiliencia y la fortaleza de aguantar la presión de trabajo. Yo siempre he dicho que la diferencia entre un buen directivo o un mal directivo es la presión de trabajo, cómo la soporta, cómo la Claro. afronta, cómo la va llevando. Si en la presión de trabajo corre gente, los regaña, los presiona, los maltrata, O evade. Seguir llegando las cosas de la misma manera. o Esa puede ser, en esta o sea, presión de trabajo es frío en la toma de decisiones, estratega y empodera a sus equipos para que, a ver, pues tú toma esa decisión, tú toma esa decisión. Y eso no hay otra, no hay otra, no te lo va a dar el ChatGPT, no te lo va a dar, el pelón, no sé qué, cómo se llama el podcast el pelón, no sé qué, el que está amigo de tu mamá, ¿cómo se llama? No, el 2 más 2 es igual, sí, 1 más 1 igual a 3. No te lo dará el No podcast. te lo va a dar un podcast, no Del te lo va a dar libro, sí, sí. el libro, te va a dar la presión que estás ahí viviendo en ese momento. Y el ver cómo poder tomar decisiones. Y yo creo que eso es lo que tú has vivido. Tú, si algo viviste en JP Morgan, fue presión sí, de trabajo y en Confío confío también, ¿no? también. Sí. Entonces, pensaría que valoras a alguien que puede aguantar la presión en esos momentos difíciles, cómo lo toman. Y que sepa también retar, ¿sabes? O sea, que sepa como con esa misma presión, o sea, como que, pueda, no retar el status quo, pero así como que, Como estar muy en su posición, en su exactamente, decisión y no exac echarse para atrás. exactamente, exactamente. Y Mantenerse en más lo tú que siendo está. CEO, te necesitas de rodear de gente que, pues, que realmente te aporte valor desde ese sentido. O sea, no, a ver, al final de cuentas vas a dirigir tu estrategia y todo, pero sí necesitas gente que pueda mantenerse en sus posiciones, delivery y todo, pero que también puedan enriquecer desde ese sentido. Muy bien, pues vamos cerrando, Diego, Octa, gracias por tu visita, gracias por compartir nuestra experiencia. A mí me encanta este podcast porque traemos invitados que son cracks como tú, sin por supuesto quitar aquí a mi Diego, que es un crack. Siempre cerramos con una recomendación que nos des, que les des al público de un libro, de una película, eh, ¿qué le podría recomendar a alguien? Y bueno, hace rato formulé una pregunta que me gustó. O sea, si dieras 3 consejos así, los 3 consejos de Octavio para tener éxito en la carrera, ¿cuáles serían las 3 pasos a seguir? Y luego ya nos recomiendas una película o un libro. A ver, yo de los consejos, y yo hablo desde mi experiencia,
yo creo que probar cosas nuevas, eso a mí me ayudó mucho. El estar primero con el tema del emprendimiento, después acá, o sea, como que si algo te gusta, ve y experimenta, ve e investiga, ve y hazlo. O sea, creo que esa parte de la experimentación, ese sería como el primer consejo, ¿no? Porque te va a ayudar a definir y a tener claridad sobre a lo que eres bueno y lo que te gusta y en donde hay oportunidad, ¿no? Ok. El segundo, yo creo que es como comprometerte a full. O sea, si te metes en algo, échale todos los kilos, ¿no? O sea, no te metas a medias, métete a full. Y si significa trabajar 15, 18, 20 horas, par de semanas, meses, lo que sea, hazlo. O sea, porque eso también te va a dar un aprendizaje acelerado. Y en la tercera, yo creo que no te descuides a ti mismo. O sea, porque siempre estas carreras largas pueden hacerte perder el foco de que pues, lo más importante, pues al final es uno mismo, ¿no? Entonces, como cuidar la salud mental, la salud física, las relaciones, la familia, como que esa parte no perderla de vista. Qué buenos consejos, ¿eh? Muy bien, gracias. ¿Y qué recomiendas? ¿Qué peli nos recomiendas? Digo, al público o qué libro. ¿O las dos? De películas, hay una que me gusta mucho, En busca de la felicidad. Yo creo que ya la han de haber Busca escuchado. la felicidad de Will Smith. De Will Smith. Yo no la he visto. ¿No? Se me hace que está bien tras, es triste. ¿Está buena? Sí tiene sus partes tristes, Sí. pero está buena. No la he visto porque creo que va a llorar. Está chillando. O sea, como Estás de acuerdo que empatizas mucho con las situaciones que vas viviendo. O sea, la primera mitad de la película sí como que está muy bien hecha para que te involucres emocionalmente con el personaje. Y esto creo que la vuelve. Voy a ver. sí, o sea, cómo le da la vuelta a la adversidad, y pues al final le resulta, pero pues, o sea, sí, la verdad digo, tienen que verla, la verdad sí la recomiendo, está pues inspirador, ¿no? O sea, en el hecho de que si tienes un proyecto, una visión, pues eh, como que, sí, ¿Y un libro? un libro, ¿de qué tipo? No, pues lo que quieras. Nomás de cocina, no. ¿Cuál será? Mm, ese se los debo. Ok, va. Sí, matemáticas avanzadas para. Yo creo que por el contexto del episodio queda bien el libro de Pensar rápido, pensar despacio. Me parece que Daniel Kahneman, pero muy interesante para cuestiones de análisis, toma de decisiones y entender a la loca. Kahneman es el mismo vato que hace el tema de la economía de las emociones. Híjole, no estoy seguro. Sí. ¿Cómo no? Sí, está buenazo. Ya lo leí ese, está muy bueno también. A ver, película. Película o serie. El Peaky Blinders es buenísima, ¿eh? A mí me gusta mucho esa porque también habla un poco del tema de cómo hace un imperio este batillo, ¿no? En la antigua Irlanda, ¿no? Y me parece muy interesante cómo el equipo lo va llevando, lo va cuidando, cómo se atreve, cómo se arriesga, cómo lo amenazan y va hacia adelante. Me parece una gran producción y parece que tiene un gran liderazgo este cuate. No me acuerdo el nombre de la. Nos da una gran actuación. Sí, aparte Sí, es una gran actuación. sí. Y por supuesto vestuario y producción y bueno, encima, ¿no? Entonces yo digo, la recomiendo. ¿Llegas a algo más? Nada más que agregar. ¿Octa algo más? Nada más, muchas gracias, Qué pero gustazo tenerte aquí a Al contrario. Generaciones. Como siempre, es un gustazo estar con ustedes otra vez aquí en el podcast. Los esperamos la próxima vez. Hasta pronto.